Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Hola amigos, estamos súper contentos de poder compartir con vosotros esta semana más este nuevo programa, una nueva edición de Vida en Abundancia con todos vosotros. Bueno, pues esperamos que se queden ahí unos 50-55 minutitos, que es lo que habitualmente dura este programa con todos vosotros, y seguramente estoy plenamente convencida, que Reina Valera vengo hoy, pero de que vamos a tratar un tema muy interesante y muy edificante para sus vidas. Así es que, pues nada, los que nos están escuchando por radio, están en los coches, están en las casas, no se desconecten. Si estás viéndonos a través de televisión o en redes sociales, mantente bien pegadito a tu pantalla, porque creo que en la mañanita el día promete y este programa también. Así es que, pues nada, hola Samuel. Hola Raquel, creo... Samuel yo no soy, y Isabel creo que tampoco. lo de Reina estoy de acuerdo, pero lo de Valera no tiene nada que ver contigo. En todo caso sería, pues si va de apellido... Perdona, sería... si vas a hacer un chiste... que sea bueno, porque es que tú lo único que provocas con... No. Plenamente convencida es una frase muy usada en la versión de Reina Valera. Entonces, si no te importa, gracias por llamarme Reina. Reina sí, pero Valera no. Y más que Reina... Hombre, que te calles un rato, como la reina Leticia. Espera, que me dejes terminar. Más que reina, reinona, si no te importa. Sí. O sea, bueno, yo reinona por donde va. Lo que como te estabas autodenominando Reina Valera, digo, pero de Reina, vamos, Reina sí, pero de Valera no sé, lo de Valera. Las dos cosas. Aunque no sé qué quiere decir la palabra Valera en latín, de repente tiene un buen... ¿No tendrá que ver con un apellido? Sí, no, es un apellido. Lo que pasa es que en España... la mayor parte de apellidos tienen un significado. Bueno, pues como los nombres, esas cosas, ¿no? De hecho, en España habían muchos judíos que cuando hubo la persecución de los judíos cambiaron el nombre, que tenía un significado, y probablemente Valera a lo mejor tiene un significado en latín. ¿Tú te tienes que poner profundo hasta con un apellido? Sí, es que es interesante, ¿no? Que ¿El qué? Muchos de los apellidos de España tienen una razón de ser, ¿no? Tienen una razón de ser. Contrario a lo de quizá en otros países, ¿no? De otros tipos de lengua que no tienen tanto sentido. Por ejemplo, la germánica, ¿no? No tiene tanto sentido, pero sí que es verdad que en España los apellidos tienen, muchos de ellos, un sentido y tienen un origen. Continuamos con la profundidad. Señoras y señores, ¿se llama usted Rodríguez? ¿Se llama usted González Muñoz? Busquen en el diccionario qué significa su apellido, porque hemos empezado ¿de dónde viene bien. la etimología de la palabra? Seguramente tendrá un significado, esperemos que bueno, porque si no le hemos hundido el día con la idea de buscar su apellido, ¿sabes? Es como la que se llama María Dolores, muy bonito, muy bonito, pero hombre... el significado no es muy... No es, luego que hay María Angustias, ¿no? Y eso es. Sí. Pero bueno, bendecimos a todas las María Angustias y María Dolores. Pero vamos, quédese con María, que a mí el nombre de María me encanta. Si hubiese tenido otra hija, yo la hubiese llamado María. María. El nombre de María, así a secas, me encanta. ¿Qué voy a hacer? ¿Ves cómo soy yo muy bíblica? Bueno, vamos a entrar directos en el tema. Seguimos con la profundidad. Hoy tengo una palabra quizá para aquellas personas que sienten que algo, que todo se está cerrando a su alrededor, ¿no? Eso es muy habitual. Sí, es muy habitual, pero también quiero hablar un poquito de cómo en estos tiempos muchas de las cosas se están cerrando. Estamos viendo noticias donde vemos diferentes cosas ocurrir en el mundo, ¿no? Hace unos días recibíamos una noticia de que una de las iglesias de la rama evangélica pusieron una pastora transgénero a llevar
Una obispa, ¿no? Una obispa, algo así. Una obispa transgénero. Sí, algo así. Estamos viendo cómo las leyes están cerrando la libertad de la Iglesia, porque no necesariamente se cierra o se prohíbe algo a la Iglesia, sino creando una ley que tenga más peso, pues se oprime a través de esas leyes donde cada uno deberíamos poder pensar y creer lo que quisiéramos dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y eso debería ser totalmente respetado como lo fue respetado. Sí, lo que pasa que es verdad que hace mucha alusión a dictaduras pasadas que la verdad ya no existen. Entonces, obviamente hacemos leyes basadas en el pasado y no en el presente y en el futuro. Y para mí es terrible, porque estamos haciendo leyes que rijan el futuro basados en un pasado. Y estamos condicionando el futuro y el destino de la gente. No le damos la oportunidad a las nuevas generaciones a ser distintas, porque parece que si tienen un perfil cristiano o tienen un perfil X, hacemos alusión al pasado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ya como que le ponemos un estereotipo que no tiene nada que ver. Entonces, a mí lo de las nuevas leyes que se están haciendo son leyes que están regidas por un pasado que no es muy bonito, ¿vale? Porque es un pasado dictatorial, pero que ya no tiene nada que ver ni con el presente ni con el futuro que se está queriendo crear. Entonces creo que por eso es muy cruel esas leyes. No solamente eso, veíamos que yo creo que me da pena que ya nos hemos olvidado en el mundo evangélico de lo que sucedió hace un tiempo en Afganistán, pero nos hemos olvidado y de lo que está ocurriendo actualmente como iglesias enteras. Yo el otro día leía un reporte de que estaban matando a los creyentes de las diferentes iglesias, pero que todos ellos daban gracias a Occidente por orar por ellos, pero da tenían la sensación que Occidente... pero tenían una fe que les estaba sustentando en ese momento, y no solamente eso, había gente que estaba tomando la decisión de seguir a Jesús en un momento tan difícil, ¿no? Y vemos lo que ocurre en lugares así como Afganistán, pero no solamente eso, no podemos olvidarnos, que parece que nos olvidamos, ¿no?, de muchos países de África donde hay persecución, de Corea del Norte, cómo aquello está completamente cerrado, y por supuesto Occidente con sus nuevas leyes tolerantes, que lo único que quieren hacer es reducir la familia y reducir la religión, ¿no?, o las creencias de cada uno, ¿no? Y hace unos meses, en el mes de agosto, nació un grupo ateísta en Estados Unidos, que es el grupo ateísta, perdonen que diga esto, suena un poco vulgar, pero del dedo en medio, ¿no? Todos saben lo que quiere decir. Has dicho así, no suena vulgar. No, pero bueno. Es el gesto ese que uno, ¿no?, hace con el dedo. Este grupo ateísta nació para manifestarse todos los 12 de agosto con el fin de... Pero perdóname, la fecha de 12 de agosto, ¿sabes por qué No, está? no sé. Vale. No sé. Cogieron la fecha del 12 de agosto y la idea es que cada 12 de agosto miles de personas en todo el mundo se concentren contra Dios y contra los cristianos. O sea, básicamente es un grupo que se levanta contra los cristianos, que comienza con manifestaciones, pero como veremos en un futuro próximo, probablemente van a haber muchas agresiones a templos, como ya están ocurriendo en algunos lugares del mundo. Sí. Yo me recuerdo un 8M, nosotros que estábamos con el movimiento de Con mis hijos no te metas hace 2 años, atacaron nuestra iglesia haciendo una misa negra frente a la puerta y dejando los restos de una cruz hacia abajo y otras cosas. Eso ocurrió en nuestra congregación. Y lo que vamos a ver con estos grupos es una... Pero sí es verdad que las iglesias que son muy proactivas en todo el tema de familia, etcétera, contra el aborto, contra las ideologías de ciertos lobbies LGTBI y todo eso, es cierto que están siendo muy perseguidas. O sea, hay una iglesia, la iglesia en Uruguay, hay una iglesia en concreto que los pobres, muchos lugares del mundo. Muchos lugares, pero hay iglesias que de verdad están sufriendo ahora mismo una persecución brutal. Hay brutal. Una persecución en Castellón contra una iglesia que creo que es de Vinarroz. Exactamente. Entonces, vemos que nuestras libertades, y parece que todas las puertas se están cerrando, la iglesia va a entrar en una etapa diferente en los próximos años, ¿no?
pero que va a ser muy apasionante también, donde sí. vamos a tener que mostrar nuestra fe de verdad. Va a ser un bonito reto, ¿eh? Va a ser un bonito reto, sí, dentro de todo lo que ocurra, ¿no? No nos olvidemos que años atrás, antes de la pandemia, se estaban quemando iglesias cristianas en Francia, cuando vimos lo que pasó con la famosa catedral esa que hay en París, Notre Dame. la Notre Dame, que eso es una cosa bien oscura lo que hay ahí, ¿no? Pero vimos como otras muchas iglesias estaban siendo quemadas y estaban siendo destruidas. Entonces, tenemos eso que hay, miramos a nuestro alrededor, Raquel, todo es confusión, radicalismo, las noticias nos afectan, la crisis nos está alcanzando poco a poco a todos. La violencia ha crecido. Sí, lo vemos en la televisión. Wow, pero estamos escuchando cada día catástrofes. Cada día. Pero violentos, o sea, sí, que tú dices, de verdad que parece como que yo escucho las noticias y yo digo, Dios mío, parece como que no conozco mi nación, no conozco España, porque jamás en España se ha escuchado de tanto y tan terrible. Entonces, es como que las puertas se nos están cerrando alrededor y esto probablemente en muchos creyentes está trayendo como una apatía, un no sé qué hacer, cómo vamos a enfrentar esto el día de mañana. Y quiero hablar de esto, quiero traer un mensaje para que podamos enfrentar esto de una manera correcta, ¿no? O sea, que lo hemos empezado un poquito triste, pero vamos a ir remontando, bueno, ¿no? algo vamos a real, acabar... ¿no? Sí, me refiero, pero la realidad sí, no es muy halagüeña, o sea, pero lo vamos a terminar. Sí, el título del mensaje Sube, ¿de acuerdo? Vale. Y basados en eso queremos hablar. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 a 2. Y yo quiero que tomes este pasaje como si fuera una palabra para ti que me estás escuchando. Si estás agobiado, si estás en un tiempo de apatía, en un tiempo que no sabes por dónde tirar, que sientes que hay mucha presión y no sabes de dónde viene, te sientes pues quizá como nosotros, oye, hay algo ahí, ya no es como antes. Y todos sentimos eso, esta palabra es para nosotros. Así que, ¿qué dice esa palabra? Y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vale, este pasaje es uno de los pasajes más increíbles de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Tenemos a un hombre llamado Juan, desterrado en una isla por predicar a Cristo, sí. ¿De acuerdo? Acusado de canibalismo. Y te voy a decir por qué. Porque en la iglesia primitiva se impartía la Santa Cena. El pan simbolizaba el cuerpo de Cristo, el vino simbolizaba la sangre de Cristo. Bueno, fue acusado de canibalismo por tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es como hoy en día. Hoy en día hay unas leyes tan ridículas que tú dices, ¿en serio? Pero no solamente eso, la predicación de Juan arruinaba a los idólatras y a los negocios que tenían tras la idolatría. En aquel tiempo, pues todos los idólatras vendían sus estatuillas, sus pócimas mágicas, sus historias. Llegaba Juan, predicaba y hablaba del poder de Dios, desbarataba todo. Así que termina en una isla llamada Patmos, ¿de acuerdo? Solo, con hambre, sin futuro, rodeado de malhechores y en unas circunstancias terribles. Y a lo mejor no estamos nosotros en Patmos, pero nos sentimos de alguna manera en este tiempo como este hombre llamado Juan, ¿no? Y lo primero que Dios le dice es, hay una puerta abierta en el cielo. Entonces, hay algo que tenemos que entender, es que en la tierra se cierra todo. Pueden haber puertas cerradas para nosotros donde quiera que estemos, pero alcemos nuestra mirada porque siempre habrá una puerta abierta en el cielo. Entonces, esta es la primera idea que quiero traer, ¿no? La puerta del cielo se abre cuando en la tierra se nos cierran todas las puertas. Juan estaba en una situación donde habían puertas cerradas. Ya no veía futuro, no veía nada, no sabía lo que iba a pasar, pero ahora ve una puerta abierta en el cielo. Claro. Y eso es lo que en este día como creyentes tenemos que buscar. ¿Dónde está esa puerta abierta en el cielo, ¿no? Entonces, Raquel, esa puerta la necesitamos, porque si seguimos viendo puertas cerradas,
nos vamos a deprimir, nos vamos a venir abajo, nos vamos a volver como mucha gente apático. Hace tiempo que no siento nada, no sé qué me pasa. Hay una apatía generalizada, Sí. ¿no? Pero tenemos que mirar que hay una puerta que se ha abierto para nosotros. Y como se abrió para Juan también. Y sabes, el milagro comienza cuando yo creo que hay una puerta abierta. Así que lo que yo quiero animar a cada persona quizá que nos ve o nos escucha en este día es, hey, comienza a creer que Dios ha abierto una puerta. Claro. ¿Vale? Esta es la primera algo, que Dios está haciendo algo, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que cuando crees que ya no hay nada que hacer es porque has perdido la fe. Sí. Entonces, cuidado con creer que ya no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Siempre podemos hacer algo, ¿de acuerdo? Juan no tenía nada que hacer, pero vio una puerta. ¿Quién le iba a decir a Juan en la isla de Patmos que iba a escribir el libro de Apocalipsis? ¿Quién le iba a decir que iba a hacer uno de los proyectos más grandes de la historia que hasta el día de hoy nos está impactando? Lo que pasa es que yo creo que la realidad es que poder ver una puerta abierta en el cielo no tiene que ver con lo que yo pueda hacer o no. Ujú. Y muchas veces nosotros nos regimos o regimos nuestra fe por aquellas cosas que podemos todavía llegar o ser capaces de llegar a hacer. Y creo que hay momentos donde la realidad es que no puedes hacer nada. Totalmente. Pero no por eso está todo oscuro o está todo perdido o está todo... ya está, se acabó todo. Creo que a veces la fe, sí es verdad que la fe nos produce a hacer cosas, pero no siempre la fe tiene que ver con estar constantemente haciendo cosas. Entonces, es verdad que pensar que las puertas abiertas del cielo tendrán que ver con hacer cosas, pues a lo mejor una puerta abierta al cielo es simplemente seguir manteniéndome en esperanza y seguir manteniéndome creyendo y seguir manteniéndome firme y ya está, y a lo mejor no estoy haciendo nada porque de verdad no hay nada que pueda hacer. Pero no por eso voy a perder la esperanza, por eso voy a perder la firmeza, no por eso voy a perder el fuego que Dios ha puesto en mi corazón, no por eso voy a perder un montón de cosas que es verdad que porque no podemos hacer nada parece que se tienen que perder. Fíjate que esos días yo estaba orando y estamos enfrentando un montón de circunstancias como ministerio, como iglesia, muy interesantes, pero también muy estresantes. Y yo estaba orando, Raquel, y le estaba pidiendo al Señor que me ayudara en todo eso que tengo delante. Y me paré en un instante en medio de la oración y dije, hey, voy a creer. Así que lo que empecé a hacer es, dejé la oración para empezar a proclamar, como dice la palabra de Dios, y hablar lo que estaba creyendo. Y empecé, empecé a creer y a creer y a creer. Y empecé a decir, yo creo que Dios abrirá una puerta. Yo creo que Dios hará este milagro. Yo creo que eso que estoy esperando va a suceder de una manera o de otra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a veces esperar ya es hacer algo, ¿eh? Y creo que a eso no estamos acostumbrados. Creo que para mí estar en la postura o la posición de espera, porque no tengo nada más que hacer, porque no puedo hacer nada más, entonces lo único que me queda es esperar a que esperar a que Dios haga, esperar la señal, simplemente esperar. Para mí eso ya es hacer. Totalmente. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Totalmente. No estamos acostumbrados a esperar, porque para nosotros la espera es inactividad, la espera es pérdida de tiempo, la espera es un momento sombrío, de incertidumbre, y como nos lo hemos tomado así, la espera se convierte en tediosa, se convierte en frustrante, cuando creo que la espera ya es estar en acción, ya es estar haciendo algo. Esperar, pero es hacer algo. Totalmente. Y no estás haciendo nada, pero estás esperando. Entonces no estamos acostumbrados a esperar. Y como no estamos acostumbrados a detenernos, no estamos acostumbrados a meditar, no estamos acostumbrados a esperar esos momentos, como tú decías, de incertidumbre, de no saber, no estamos acostumbrados. Entonces, para nosotros es una pérdida de tiempo, para nosotros es el silencio es terrible. Y
Y creo que tenemos que recuperar eso como valores añadidos del cielo, para empezar a ver las cosas como Dios las está viendo. Yo, por ejemplo, en este tiempo del que tú hablas, para mí estuvo bien. Para mí estuvo bien porque yo dije, ok, vamos a esperar. En la espera hay mucha enseñanza que aprender. En la espera hay muchas cosas de las que conocer, y conocer de Dios, conocer de nosotros mismos. Entonces, para mí fue un tiempo de vamos a conocer, vamos a ver hasta dónde somos capaces de seguir empujando, de seguir creyendo, de seguir avanzando cuando se supone que no se puede avanzar. Para mí es un reto mucho más grande, ¿eh? Ahora, mira qué interesante la historia. Juan, en medio de esa situación o circunstancia tan negativa que estaba viviendo, él decide mirar y Claro. descubre que hay una puerta abierta. Entonces, Exactamente. la primera cosa que le queremos decir a cada persona es, mira, hay una puerta abierta. Créelo. Es vas que a se verla. pueden descubrir cosas increíbles Claro. en momentos como estos ok. de ¿qué voy a hacer? Claro, No puedo yo hacer sé nada. que quizá estás pasando por un momento terrible, un momento difícil, pero mira porque hay una puerta Es un abierta. reto. Y fíjate que lo que sucede como consecuencia de haber mirado y encontrado esa puerta abierta en el cielo, porque Juan decide mirar y buscar, dice, tiene que haber algo más en medio de esta oscuridad. Él ve esa puerta abierta, entonces se oye una voz del cielo y dice, sube. ¿Vale? Entonces, fíjate que es interesante que la traducción de la palabra subir o sube en ese texto quiere decir crecer o ascender. Y esto me parece muy interesante, porque a veces pensamos en subir, no, yo tengo que entrar en un trance para estar... No. Cuando Dios le dice sube, le está diciendo crece o asciende. ¿De acuerdo? Ascender es ascender en posiciones, ascender en fe, ascender en aquello que creo, es ascender en aquello que siento. Y tenemos que entender esto, que a veces cuando Dios habla de subir, nos está pidiendo que haya un crecimiento en nosotros. Y a veces en los momentos más difíciles son donde los crecimientos más rápidos suceden, Sí. en medio del dolor. Nunca te olvides que de nivel natural, cuando hay dolor en la boca de un bebé es porque están naciendo los dientes. ¿No? Es horrible, Es horrible, pero es pero verdad. así. Pero aún cuando, me parece muy interesante porque cuando mis hijos comenzaron a pegar un estirón, eran días de fiebre y enfermedad. ¿Sí? Y estaban enfermos en casa y decías, Esa noche la pasaban con una fiebre con una terrible. fiebre y lo pasaban mal. Y a la mañana siguiente Habían crecido. habían crecido. Entonces, es muy interesante. Pero fíjate, Raquel, aquí va la gran pregunta. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo, estoy ascendiendo? Bueno, yo voy a traer una respuesta a esto. Vale. Porque si no está sucediendo, necesitas subir. Dios te está llamando a más. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Mira, el nivel de lucha, esfuerzo y disposición indican mi subida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto yo lucho? ¿Cuánto yo me esfuerzo? ¿Cuán disponible estoy yo? Eso es lo que está hablando. Es verdad que pecar no cuesta, No, totalmente. ¿vale? No. Entonces, pecar es fácil. Pecar, Muy fácil. pecar no cuesta, Ujú. ¿vale? Pero hacer la voluntad del Señor es una batalla. Es una batalla. Entonces, muchas veces la gente confunde esto. La gente a lo mejor se nota en un momento, siente que está en un momento de lucha y ¿qué es lo que hacen? Uy, habré pecado. No, pero si es que si cuando pecas tienes el viento a favor. Ujú. Sopla a tu favor. Es así. Entonces, vale que por ahí hay una conciencia llamada Espíritu Santo que te habla en tu interior, pero la realidad es que pecar es fácil. Y la realidad es que el viento te sopla al favor para que sigas pecando. Ujú. Cuando el viento sopla en contra, vale, no es porque hayas pecado, sino tal vez porque estés queriendo hacer las cosas mejor, queriendo avanzar, queriendo ser más obediente al Señor, hacer su voluntad. Entonces, es cierto que muchas veces tenemos... Yo habitualmente cuando hablo con la gente es que me siento estancado, creo que no estoy madurando, creo que no sé qué, me siento en un momento. Y entonces uno empieza a desglosar su vida espiritual y te das cuenta de que como que no estás creciendo, como que no estás avanzando, si estás queriendo hacer la voluntad del Señor, si hay debilidades que ya no están en tu vida, si hay pecado que has dejado de hacer. Ujú. Entonces, claro
eso crea en ti como como una batalla, pero no es porque estés estancado. De hecho, es muy interesante que el estado de ansiedad habla de que estás forzando para algo. Te pongo un caso claro. Por ejemplo, los toxicómanos, los extoxicómanos, cuando dejan la droga pasan por momentos de ansiedad porque no tienen esa droga. Pero esos momentos de ansiedad los sentimos mal, pero son señales de que han dejado lo otro. Claro. Entonces, a veces no entendemos y probablemente hay mucha gente que dice, no, es que me siento... No, estancado, me siento... Tienes una circunstancia en la cual te estás esforzando y estás luchando y eso genera en ti esa ansiedad. Claro. Tranquilo, porque son los momentos que más crecemos y a veces no nos damos cuenta de eso porque pasamos momentos difíciles, porque estamos batallando, porque estamos frustrados, porque estamos ahí y no nos estamos dando cuenta que estamos avanzando. Sí. Por eso nos sentimos como nos sentimos. El problema está si nos sintiéramos demasiado bien. Probablemente no estábamos haciendo nada. Pero creo que muchas veces, a mí me gusta aclarar este tipo de cosas, Samuel, porque es verdad que confundimos mucho la vida cristiana y como confundimos mucho la vida cristiana, nos encontramos con barreras en el camino inexistentes, solamente por un mal concepto que tenemos. Entonces creemos que madurar y creemos que es que todo vaya fantástico, y muchas veces no es así. Y es verdad que traducimos tan mal la dificultad, traducimos tan mal el problema, no sabemos interpretarlo. No, los traducimos tan mal y los interpretamos tan mal que entonces nos encerramos en prisiones, en jaulas que no son reales, solamente por un mal concepto o una mala traducción de lo que nos está sucediendo. Y a mí me gusta aclarar este tipo de cosas porque de repente la gente, es lo que la Biblia dice, ¿no? Derribando todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Y es solamente derribar un mal argumento que uno tiene, una mala interpretación que uno ha hecho de la vida cristiana. Y no has tenido que pasar por liberación, ni por sanidad interior, ni por nada de todo eso. Has derribado un argumento que creo que en esta mañana se está derribando para que la gente diga, ¿por rayos? Pues a lo mejor sí que estoy madurando, pues a lo mejor sí que estoy avanzando en mi vida cristiana. Y yo me sentía absolutamente paralizado porque no me sentía bien. Y resulta que el no sentirme bien, esta lucha interna está hablando de que estoy venciendo tentaciones, de que estoy venciendo debilidades, que estoy dejando a un lado el pecado, de que estoy queriendo esforzarme y avanzar. Y obviamente es una batalla. Mira, algo que también quiero decir que creo que es importante sobre todo esto, porque estamos hablando de avanzar, de subir. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Esa fue la forma en la que subió Juan. Dice, sube acá. Él subió, él creció, él se dispuso a creer, a mirar más allá, ¿no? Y yo he escrito esta frase que creo que es muy importante y es la siguiente, porque estamos en tiempos donde se habla y se predica mucho de la gracia, la cual yo creo, ¿de acuerdo? Pero estamos llegando a unos límites donde, hey Señor, ahora ya no tengo que hacer nada. Y es verdad, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, pero sí tengo que hacer algo para avanzar. Hombre, ¿de acuerdo? Entonces, la santidad. Claro, clarifiquemos esto porque nos comenzamos a dar vueltas en algo que no es de esa manera. Fíjate que yo he escrito lo siguiente, el Evangelio no es la ley del mínimo esfuerzo. No. Como se está hablando en muchos sectores. No. Señores, no es así. Cada uno de los hombres de Dios, el mismo Jesús, todos trabajaron arduamente para extender el reino de Dios. Entonces, el Evangelio no es la ley del mínimo esfuerzo. Yo tengo que luchar contra el pecado, tengo que luchar contra mis deseos y mis pasiones internas. Tengo que luchar para extender el reino. Tengo que batallar para cuidar a mi familia. Tengo que trabajar para educar bien a mis hijos. El Evangelio no es la ley del mínimo esfuerzo. Y yo quiero decir esto porque creo que es muy importante, porque hay mucha gente que se cree, no, es que aquí... pues la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. Aquí Dios me lo tiene que hacer todo. No, Dios no te lo tiene que hacer todo. No. Ese es el concepto que tú te crees, ¿de acuerdo? No, no es la ley del mínimo esfuerzo. Y fíjate que después de que le dice el Señor, sube acá, y él sube, él crece, él asciende, le dice así, le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Juan vio una puerta abierta, obedeció la voz de subir y ascendió y creció. Y ahora Dios le dice, hey, te voy a enseñar lo que va a suceder después de esto. Juan tenía que estar en una situación donde pensaba, este es mi final, en esta isla me voy a morir, se acabó. Y llega Dios con un mensaje como siempre hace, porque el mensaje de Dios siempre nos va a contrariar, y le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y yo quiero decir algo, una frase que yo he desmenuzado un poquito, y es la siguiente: el Eterno no pone fin a tu historia, ¿vale? Porque no puede ir eso. Jamás el Eterno pone fin a la historia. Claro. No puede poner fin a mi historia. Por eso le estaba diciendo a Juan. Fíjate que por eso tenemos vida eterna, ¿no? Totalmente. Entonces, hay una historia que va a continuar en tu vida. O sea, no se acabó todo. Si eres de esas personas que hoy está diciendo, pastor, es que yo ya no tengo nada que hacer, es que ya no se puede hacer nada conmigo, es que ya no puedo continuar. Yo quiero decirte una cosa, el Eterno no pone fin a tu historia. Es como decir que Dios de amor te provoca a odiar. No puede ser. Dios eterno no finaliza. Claro. Entonces, o sea, la eternidad de Dios es imposible que tenga temporalidad. Total. Sería como, ¿perdón? Dios no vino a poner fin, Él vino a dar continuidad y a establecer eternidad. Claro. Entonces, tenemos que entender, lo que pasa, tenemos una mente, ¿sabes por qué siempre pensamos que todo se va a terminar? Porque tenemos una mente cronológica, estamos bajo el cronos, tenemos un tiempo de caducidad, la tierra tarde o temprano moriremos, y en esa base pensamos nosotros, pero Dios no piensa así. Claro. Dios no va a poner. Entonces, fíjate que por defecto pensamos que todo se termina, el trabajo, la vida, el día, ¿de acuerdo? Y tenemos ese síndrome, yo lo llamo el síndrome del fin, ¿de acuerdo? Que es creer que todo se acaba, y nos hemos olvidado de una base fundamental que recibimos el día de nuestro nuevo nacimiento, es que somos eternos. Mi eternidad no comenzará el día que yo muera, mi eternidad comenzó el día que yo entregué mi vida a Cristo. Hay cosas que ciertamente en la tierra se acaban, pero no es una tragedia. El problema es que parece todo lo vivimos de manera muy trágica. Es verdad que tenemos el síndrome del actor, ¿no? ¿Sabes? Todo muy trágico. Pues bueno, pues hay cosas que se tienen que acabar en la vida, ¿vale? Pero que se acabe una cosa no quiere decir que no dé inicio a otra. Y eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es que cuando algo se termina es porque algo nuevo comienza. Pero en ese momento en que eso se termina, nosotros no somos capaces de ver lo nuevo que empieza, ¿vale? Y tenemos y hacemos de todo una tragedia. Entonces llega un momento donde, señoras y señores, dejemos un poco el síndrome del actor trágico, ¿vale? Parecemos Shakespeare, todo el mundo caminando por las calles y en las iglesias más, y démonos cuenta de que incluso aquello que parece que se terminó y que fue para un tiempo, produjo algo en la eternidad, ¿vale? Y eso es lo bonito. Lo bonito es pensar que todo lo que los hijos de Dios hacemos, tenga su día de caducidad o no, en el tiempo ha producido eternidad, ha producido cosas que nosotros a lo mejor no vamos a llegar a ver, pero que van a seguir dando su fruto. Y si hay algo que en este momento tú sabes que se tiene que terminar, oye, como le dijo el Señor a Juan, mira, observa, porque seguramente hay una puerta que se abrió. Entonces tenemos que ver esas puertas que se abren. Fíjate que lo que Dios estaba tratando de decirle a Juan, a pesar de que le quería mostrar todo lo que ocurriría al fin de los tiempos, ¿no? Pero le estaba diciendo en su corazón, Juan, Patmos, tu crisis, tus circunstancias no son el fin. Exactamente. Yo te mostraré lo que va a suceder. Claro. Somos eternos. Quiere decir que algo más tiene que suceder y lo debemos creer, que voy a ver lo que Dios tiene para mí. Es que un problema, no se ha acabado claro, la historia. un problema gordo, como los hay. Hay problemas realmente muy gordos en el mundo, no tienen el por qué hablar del fin de tu historia. Totalmente. Entonces, tenemos que salirnos de eso, porque si no es verdad que va a ser muy difícil que sigamos avanzando. Fíjate que, y claro, aquí en todo este pasaje, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Y dice la palabra de Dios que al instante estaba yo en el Espíritu. Es impresionante, claro, lo de Juan. Lo de Juan, o sea, yo digo, ok, primero
En medio de su oscuridad mira y ve una puerta abierta. Lo segundo que hace es escuchar a Dios decir, sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Pero en tercer lugar dice Juan, que dice al instante. Porque a veces pensamos que para subir tengo que estar en el Espíritu. No, él estaba haciendo un trabajo de crecimiento espiritual para entonces entrar en el Espíritu. Porque fíjate que él sube al lugar, dice, al instante estaba yo en el Espíritu. Y yo he escrito una frase que creo que es muy importante, Raquel, que quiero destacar en este día, es la siguiente. Solo el que cree que hay futuro está en el Espíritu. Ay, yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente. Y fíjate que lo ponemos muy místico esto de estar en el Espíritu. Y parece que solamente poca gente puede llegar a estar en el Espíritu. Todos podemos estar. Y parece ser que estar en el Espíritu es como, no sé, como un estado de trance, de levitación. Es que es una cosa que lo ponemos todo tan complicado, tan místico, tan profundo, que es como que nuestro día a día no pueda tener algo como estar en el Espíritu, ¿no? Y nada que ver, creo que es real. La gente que sigue viendo destino, la gente que sigue viendo porvenir, la gente que sigue viendo futuro, la gente que sigue viendo esperanza, la gente que sigue viendo cosas nuevas, la gente que se atreve a seguir soñando, la gente que no sé. Para mí eso es estar en el Espíritu. Yo quiero definir lo que es estar en el Espíritu, ¿vale? Porque genial. A mí Dios me ha tocado, no he entrado en trance, pero he caído tocado por el Espíritu Santo. Una vez el Señor nos tocó, estuvimos 3 horas riéndonos con el gozo del Señor. Nos han pasado muchas cosas, hemos experimentado y hemos visto cosas increíbles. Pero cuidado, eso es una manifestación del Espíritu, no es estar en el Espíritu. Yo quiero definir lo que es estar en el Espíritu, lo que está aquí hablando este pasaje, y a lo mejor hay personas que dicen, pues pastor, yo con eso no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, porque conozco a mucha gente. A ver, la gente no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que digamos. Conozco a mucha gente que ha caído cuando se ha orado por ellos y se han levantado iguales o peor de lo que estaban. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Sí, o la vida les continúa igual, no hay decisiones. No hay cambios, no sucede nada. Claro. Pero en este aspecto dice que al instante estaba yo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es estar en el Espíritu? Es muy sencillo. Estar en el Espíritu es salirse del cuerpo. Y cuando hablo del salirse del cuerpo, lo digo de una manera simbólica. No es que, ¿de acuerdo? Ahora, sí, porque entonces lo hemos empeorado. Lo hemos empeorado. Pero déjeme que lo explique. Es salir de tus emociones. Es salir de tus sentimientos. Y salir de tus circunstancias. Entrar en el Espíritu es capaz de decir, ok, me siento mal, pero yo me salgo de este sentimiento, ¿de acuerdo? Para entrar en la presencia de Dios. Y yo aprendí una cosa, entrar en el Espíritu, la presencia de Dios, es una decisión. Viene por fe. Yo creo que ahora entro en el Espíritu, pero tengo que salir de esos sentimientos, de esas emociones y de esas Yo creo que la Biblia lo define muy bien. Los espirituales viven una vida en el Espíritu, ¿vale? La gente espiritual y no viven bajo las reglas de la carne. Pablo lo definió muy bien. Para nosotros estar en el Espíritu es que nuestro cuerpo, nuestra alma salga al cuerpo, vete tú a saber. Pero para mí una persona que vive en el Espíritu, ¿vale? Es una persona que ha fortalecido su espíritu y no vive bajo las reglas de su carne ni de su alma, porque entonces es muy volátil, es lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Creo que una persona que vive en el Espíritu vive bajo las leyes y se rige por el Espíritu. Totalmente. Fíjate que yo escribo lo siguiente, es salir de lo que otros hagan o digan. Claro. Salirme de eso, salirme de la circunstancia, y el problema lo puedo seguir teniendo. Claro que sí, está ahí en mi casa, está en una carta que he recibido, está en mi WhatsApp. El problema puedo seguir teniéndolo, pero yo me salgo de eso para estar en el Señor. Es cerrar los ojos aquí y mirar allá. Claro. Eso es estar en el Espíritu. Es detenerlo todo aquí abajo para estar con Él. Eso es estar en el Espíritu. Y yo quiero añadir algo, y más que añadir es la base principal o el fundamento de estar en el Espíritu es una dependencia y confianza total en Dios. La persona que depende y confía totalmente en Dios está en el Espíritu. Exacto. Entonces, esa es la definición que yo le he dado. Yo creo que es cierto que cuando llega la dificultad, señoras y señores, somos conscientes de que hay dificultades
muy severas en la vida, todo ser humano ha pasado por ahí, cristiano o no cristiano, el problemón llega, ¿vale? Es cierto que el primer golpe viene. Ostras, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me voy a morir? Hay diagnósticos muy crueles. Pero creo que una persona que vive y está en el espíritu, en ese momento, busca lo que hay en su espíritu. Y lo que hay en su espíritu se llama Dios, se llama Espíritu Santo, se llama Jesús. Y ese habla y se rige por otras leyes que no tienen nada que ver con las leyes de lo emocional y que no tiene nada que ver, aunque usa las emociones, y que no tiene nada que ver con las leyes de nuestra carne, que es verdad, muchas veces son muy, muy alarmantes, aunque usa la carne, pero no se rige. Entonces creo que una persona que está en el espíritu saca de ese pozo llamado su espíritu y empieza a funcionar por las leyes del espíritu, que están muy, muy bien descritas en la Biblia. ¿Sabes? Creo que es un tiempo donde tenemos que entrar en esta dependencia, en esta confianza, dejar de mover nosotros las cosas para que Dios comience a moverse. Necesitamos entender esto, ¿no? Necesitamos detener nuestra mente, nuestro dolor, nuestra actividad para entrar en el Espíritu y confiar que el que prometió, Él hará. Y tener esa confianza, que era lo que es, fíjate qué proceso está ocurriendo antes de que Juan reciba toda la revelación del libro de Apocalipsis, pero justo en ese momento él estaba siendo sanado, Dios lo estaba impulsado, estaba señalando, tu Patmos será tu lugar de victoria, va a ser el lugar donde hagas lo más importante que jamás has hecho en la tierra. Ostras, eso está fuerte, ¿eh? Claro, o sea, Dios está tratando, el capítulo 4, versículos 1 y 2, trata con el corazón de Juan. Pero escúchame, la realidad es que de Juan sabemos muy poquito hasta que llega el libro Apocalipsis. Y creo que si por algo es conocido Juan, precisamente es por el libro Apocalipsis. Sí. Y fue escrito en el peor lugar momento. Y en el peor momento. Por eso te digo, el mensaje de Dios para Juan, lo que Dios quería hacer es decirle, hey, en tu peor momento yo voy a hacer mi mayor obra. Exacto. Y tenemos que estar atentos a eso. Pero fíjate que esto es muy interesante, Raquel. Lo que ocurre después de eso, dice, te mostraré todas estas cosas grandes, tal. Dice que él responde y dice, en este instante estaba yo en el Espíritu, y dice, y vi yo al que estaba sentado en el trono. Y quiero hablar de esto. Podemos saber que Jesús está sentado al trono, pero solo cuando estamos en el Espíritu tendremos revelación de que Él está sentado en el trono. Cuando Juan vio a Jesús sentado en el trono, dijo, no hay fin, hay continuidad, y todo está controlado por el Señor. Nada se le ha ido de las manos. El cielo sigue gobernando y sigue habiendo control del cielo. Eso es lo que sucedía. Pero Raquel, a menos que no entremos en el Espíritu, no podremos tener la revelación y la tranquilidad y la paz de decir, Juan, tranquilo en Patmos, disfruta de tu estancia porque vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este día, ¿no? Entonces, cuando tenemos la revelación del trono de Dios, como le ocurrió a Juan, pero fíjate que él no lo vio, primero vio una puerta del cielo, ¿de acuerdo? Luego reacciona estando en el Espíritu, y solo cuando está en el Espíritu ve el trono de Dios, ¿no? Y cuando tenemos revelación del trono de Dios, todo lo que vivimos comienza a ser transformado y comienza a cambiar, ¿de acuerdo? Y quiero detallar algunas cosas, ¿de acuerdo? Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. No fue martirizado. El único de los apóstoles que murió de muerte natural. Nota eso. Nunca nos dimos cuenta. Algo más interesante, fue el único que experimentó un avivamiento en Éfeso. Nosotros estuvimos en las ruinas de Éfeso. Y ahí nos contaron del avivamiento que todo Éfeso, ahí es donde Diana de los Efesios, el templo se quemó y todos entregaron su vida, y toda una ciudad, de hecho el monte que hay a la mano derecha se cambió el nombre por el Monte de la Gracia. Toda una ciudad experimentó un avivamiento por un hombre que se llamaba Juan, que pensó que lo perdió todo en Patmos, pero Dios tenía una historia que escribir con él. Fíjate una cosa muy interesante de Juan. De Juan no se habla de que hizo grandes milagros.
Pues no, No. por eso te decía que conocemos, pero sabía estar en el Espíritu. claro. Y aquí vamos, ¿cuál es el mayor milagro? ¿De acuerdo? Porque Juan no oímos de Pablo sí, y de los demás sí, hasta de Pedro, de todos ellos, pero de Juan. ¿Qué rayos hizo Juan? Pero él sabía reaccionar y dice, al instante estaba yo en el Espíritu. Y de él se dice eso. De Pedro no se dice esto, y de otros no se dice, pero de él sí, ¿no? Entonces, al De fin... todas maneras, lo poco que escribió, ¿vale? Porque Pablo escribió más que... Mucho más, sí. Pero lo poco que escribió, rayos, tiene una profundidad impresionante. Se nota en lo que él vivía. O sea, se nota la espiritualidad de Juan en esas palabras que parecen muy simples, pero que son las más profundas. Es que fíjate, canalizamos la espiritualidad o la valoramos de acuerdo a los milagros que hacemos. Sí. Pero es que Juan era súper espiritual porque él sabía responder cuando Dios hablaba a entrar en el Espíritu. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que al final esto me enseña una cosa, Raquel, que al final de cuentas lo que importa no es lo que yo haga, pero sí lo que yo tengo dentro. Sí, exacto. Y a veces le damos más valor a lo que hacemos exteriormente que a lo que está sucediendo interiormente. Y esto es lo que nos enseña Juan en este momento donde Dios trata con su corazón, porque Juan estaba frustrado, probablemente estaba triste, estaba angustiado en la isla de Patmos pensando que era el fin de sus días, y Dios le dice, no, todavía tengo mucho que hacer contigo. Exacto. Así que queremos cerrar en esta mañana y hablar a tu corazón. Esto no es el fin, hay eternidad en tu corazón. Dios todavía tiene mucho que hacer. Pero yo quiero que en medio de tu circunstancia y oscuridad puedas buscar esa puerta abierta. A través de la fe, cree que hay una puerta abierta. Escucha la voz de Dios que te va a decir, sube y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Que seas capaz de al instante entrar en el Espíritu para ver a aquel que está sentado en el trono, que es Cristo Jesús. Y tus circunstancias, tu situación y lo que estás viviendo va a cambiar. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por ser como eres y gracias por ser quien eres para cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias porque tu obra, Señor, tu obra no se ha terminado. Tu palabra declara, Señor, que aquel que empezó la buena obra la terminará en nuestras vidas y eso es lo que creemos, Señor. Por eso no queremos regirnos por las circunstancias que nos rodean, no queremos regirnos por los sentimientos que puedan, Señor, provocar en nosotros. Queremos ser capaces, Señor, de seguir teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Señor, y cuanto más oscura sea la noche, queremos seguir encendiendo con más fuerza esa lámpara que tú has puesto en nuestro interior. Señor, queremos seguir teniendo encendida esa luz que tú dices que cada uno de nosotros somos y tenemos. Señor, queremos seguir mirando al cielo. Como dicen los salmos, mirar a los montes, Señor, a lo alto, porque de ahí viene nuestro socorro, Señor. Señor, y no ser movidos, Señor, por la tragedia, no ser movidos, Señor, por la dificultad, sino seguir creyendo, Señor, que el cielo gobierna nuestras vidas y seguir creyendo, Señor, que todavía hay una palabra que tú puedes hablar y lo puede cambiar todo. Tan solo di la palabra, Señor. Como decía el soldado, tan solo di la palabra. En este día te pedimos, Señor, que tan solo digas la palabra, amén, que tan Señor, solo nos muestres, que tan solo, Señor, nos dejes estar contigo, Señor, para poder seguir manteniéndonos firmes, Señor, en esta carrera, Señor, que nos toca todavía por correr. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Raquel, hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado. Interesante el tema. Quiero animarte a subir en este día, como dicen las Escrituras. Y escucha, toma esta palabra de Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2 y di, esta palabra es para mí. Pues sí, pues hoy abramos bien los ojos. Hoy es un día de tener los ojos bien abiertos y de ser capaces de llegar a ver lo que Dios está dejándonos o está queriendo mostrarnos. Así es que un beso muy fuerte, un besito muy grande y muy fuerte a todos los que han estado con nosotros en este día. Y oye, lo que siempre les decimos, nuestras notas asequibles para todo el mundo, ¿vale? Entonces, Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.